Capítulo 9, Viernes de CT. Hola a todos, mi nombre es Yeseba Jacome. Y el mío es Uriel López. Y nosotros somos Viernes de CT. Bienvenidos a nuestro capítulo número 9. Estamos en el capítulo 9 y la verdad es que hoy decidimos hacerlo al aire libre. Ay, sí, si escuchan por ahí el sonido de la naturaleza es porque hemos tenido mucho calor. Y la verdad estamos disfrutando de este rico clima que hoy nos está favoreciendo. Es temprano, todavía no empieza lo bueno, pero bueno, espero que estén acompañándonos tomándose un rico vaso de agua. Hidrátense, es muy importante con este calor. Así es, y pues bueno, el día de hoy en nuestro 9º capítulo, ya llegamos a los 9, afortunadamente, y seguimos con el mismo entusiasmo que en el episodio piloto, y eso creo que es lo que nos mantiene alegres. Pues vamos a hablar acerca de los miedos. Y es un tema que viene muy ad hoc porque pues inevitablemente se escucha y se siente el regreso a clases. Y esto pues nos provoca muchísima incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos bien a qué nos vamos a enfrentar. Definitivamente reconocemos que la escuela va a cambiar, no va a ser la misma, y pues todos los cambios implican que entremos en esta crisis, en este miedo a lo que desconocemos. Así es, y creo que esa es una de las cosas que fomenta el miedo. Cuando va a suceder algo que está fuera de nuestro control o que no tenemos conocimiento de qué va a pasar o que lo que viene después, es cuando más se nos genera, el cuerpo responde de esta forma como ansioso, preocupado, nervioso, y creo que todos esos sentimientos que he nombrado pues los tenemos todos los maestros, porque incluso no tenemos ni siquiera la seguridad ni la certeza de cuándo vamos a volver o si siempre sí vamos a volver, porque además pues en algunas ocasiones nuestras autoridades cambian de mensaje de un día para otro, incluso de una semana para otra, entonces aún no sabemos cuándo va a suceder este regreso a clases, pero definitivamente va a suceder. Eso está claro, de que regresaremos en algún momento a las clases presenciales, porque siempre lo repetimos, las clases no se han detenido, seguimos trabajando, pero a distancia. Cuando volvamos a las clases presenciales, nuestro mayor temor, yo creo, pues como maestros a nosotros nos han enseñado siempre a planificar, a organizarnos, a tener una estructura de trabajo, y los buenos maestros pues tenemos una organización. Al final de cuentas, la base de nuestro trabajo es la planificación. Entonces, el no tener certeza de qué es lo que va a pasar, de cuál va a ser el siguiente paso, pues obviamente a todos nos trae en un periodo de incertidumbre tremendo. Y recuperando algunas de las experiencias y sobre todo de las emociones que están sintiendo quienes nos están escuchando y quienes no han dejado de hacerlo, y pues aprovecho el momento para darle las gracias. Muchas gracias. Nos gusta muchísimo que interactúen con nuestras redes sociales, ya saben cómo encontrarnos en todas y cada una de ellas, y bueno, por ahí publicamos un post en donde les preguntábamos cuáles eran los miedos que tenían respecto a este regreso a clases, y rescatamos algunos de ellos. Jess, si quieres empezamos con el primer audio que nos mandaron respecto a este tema. Sí, así es. Lo vamos a escuchar para que este compañera nos mandó su experiencia de forma hablada, lo vamos a escuchar y después nosotros comentaremos si estamos o no de acuerdo o compartimos ese sentimiento. Ahora sí, producción, adelante. Soy docente y también soy mamá. Entre mis preocupaciones para el regreso a clases está exponer a mis hijos. Todo este tiempo de cuarentena he tratado de resguardarlos y no exponerlos, pero cuando se termine el regreso, seré yo quien me exponga y al mismo tiempo a ellos. Aunque tengo la decisión de no enviarlos a la escuela, no tengo la opción de no volver a mis clases. De igual manera me preocupa en dónde puedan estar mientras yo trabajo. Bueno, Jess, ya escuchamos a esta mamá maestra muy preocupada por este regreso a clases, y la verdad es que si yo estuviera en su posición también me preocuparía el hecho de exponer a mis hijos a un posible contagio, y debemos de reconocer que a pesar de que son niños pues están expuestos, pero sobre todo pues exponen al resto de la familia. Sí, creo que a veces se nos olvida esta parte
y en eso tengo una admiración muy grande por quienes son médicos y han estado en la primera línea desde que esto empezó. Se nos olvida, en nuestro caso, ¿no? Nosotros no tenemos hijos y a veces creo que no pensamos en esta parte de quien sí tiene hijos o está haciéndose responsable incluso de algún familiar enfermo o alguna situación parecida y no pensamos en ello y nos damos cuenta que esas personas están sufriendo, por decirlo así, una doble preocupación. Y es que al final de cuentas nos vacunaron a nosotros, pero claro, nosotros tenemos familia y compartimos pues espacios, casas, muchísimos momentos con otras personas. Nuestra burbuja es mucho más grande, pues además que va más allá de nosotros nada más. Entonces, pues obviamente aquellos que todavía no están vacunados, por ejemplo, mis papás en este momento aún no se vacunan. Yo tengo contacto con ellos y pues sí me preocupa en algún momento llevar el virus a casa. Claro, y si ellos se han estado cuidando y han estado tomando las medidas y de repente que este regreso genere, pues que contagiemos a personas que han pasado todo este año afortunadamente libres de COVID o de situaciones parecidas. Y algo así me parece que ahorita que mencionabas que nos ibas a vacunar, hubo una persona que también nos comentó al respecto acerca como de no tomar en serio las medidas por relajarlas en el sentido de es que ya están vacunados y entonces nos relajamos. Vamos a escucharlo y después comentaremos acerca de esta opinión. He notado que conforme pasa el tiempo se han relajado las medidas de seguridad. Por lo mismo mi preocupación es que quizá no hemos aprendido lo suficiente sobre cómo cuidarnos y cómo cuidar a los que están a nuestro alrededor. También espero que el regreso a clases no sea tomado como que todo esto terminó y que podamos mantener medidas suficientes para evitar contagios. Sin duda yo estoy muy de acuerdo con este maestro porque a veces o empezó a pasar que como que ya nos vacunamos y entonces ya nos relajamos. Y es súper importante reconocer que la vacuna no nos exenta del contagio. Y por supuesto, disminuye la capacidad del virus de atacarnos, pero no disminuye las probabilidades de nosotros poder contagiar a alguien más. O de contagiarnos nosotros mismos. Por supuesto. Entonces sí creo que ahí entiendo, de repente como que queremos regresar y que todo, pues ya están vacunados, pues ya, o sea, ellos ya están, ya que sea como antes y no va a poder ser como antes, porque sí, efectivamente la vacuna pues está ahí, ya la tenemos para el regreso a clases. Yo quiero pensar que estaremos en nuestro punto máximo de alcanzar pues digamos la protección adecuada, pero de todos modos hay posibilidad de contagio. Por supuesto, y esta situación puede desencadenar en otra aportación que nos mandaron por ahí en audio. Vamos a escucharla. Esto tiene que ver pues con la saturación que se puede dar probablemente al no respetar estas medidas de cuidado. Del regreso a clases me preocupan muchas cosas, pero lo que más ronda por mis pensamientos es la idea de que al no estar vacunados toda la población, las escuelas se vuelvan un espacio en donde los contagios aumenten y, como ha sucedido en otros países, se saturen los hospitales y los servicios de salud colapsen. En la escuela quizá podamos tener un control, pero en los autobuses, los traslados, etcétera, no hay mucho que podamos hacer. Yo creo que mejor no lo pudo haber dicho la maestra. Es una de las preocupaciones que tenemos todos los que somos conscientes de que el problema existe y está ahí todavía y la enfermedad no se ha ido. Y pues obviamente al aumentar el número de contagios, las posibilidades de atención médica se reducen. Y hablábamos hace rato, tocabas el tema de quienes han estado ahí en la primera línea. Yo creo que el sector salud, los médicos, las enfermeras, el personal que trabaja en los hospitales, pues también merece que respetemos y que sigamos tratando a la pandemia como lo que es, como una enfermedad latente, y que no reduzcamos y que no rebajemos nuestras medidas. Sí, sin duda. Y sabes que también nos sucede que leemos información de otros países que ya han estado tomando pues ciertas medidas y cambios en la forma de ya no es educación a distancia, sino se vuelve también presencial, y lo que ha estado sucediendo en otros países. Y normalmente tú y yo lo platicamos, no nos gusta ser alarmistas, pero el no ser alarmista no significa no ser realista. Por supuesto. No significa que no veamos la realidad tal cual es, y sin duda hay que tomar en serio
Creo que a mí me preocupa un poco el hecho de que como que ya sentimos que ya pasó un año, que ya lo logramos y a lo mejor, afortunadamente, dentro del círculo en el que nos movemos no ha habido casos graves y qué bueno, y por eso tal vez no tomemos esta enfermedad como que es tan seria o tan preocupante, peligrosa o como tú quieras decirlo. Yo también creo que hay una generación completa que es pues los chavos que están más chicos que nosotros, obviamente, pero toda esta generación que estamos en movimiento, que todavía nos consideramos jóvenes. Ahora yo no fui la de la edad. Estamos todavía con muchísimas ganas de hacer muchas cosas. Entonces obviamente el encierro y la pandemia nos ha pegado en lo emocional, pues porque tenemos ese ímpetu todavía de subir y bajar. Y bueno, es reconocible y es necesario también. Yo creo que es fundamental que regresemos a clases presenciales. Si tú me lo preguntas a mí en lo personal, yo sí creo que vale la pena hacer el intento. No creo que las condiciones como se están pintando sean lo ideal para todos. Yo reconozco que estoy en un lugar privilegiado en donde probablemente mi contexto me permita poder trabajar con pocos alumnos, no con toda la matrícula, de manera escalonada como se sugiere, pero no todos estamos parados sobre el mismo suelo, y eso es una cuestión que hay que reconocerla. Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, solo con comparar la situación de tu escuela y de la mía. Bueno, Uriel trabaja en una localidad, yo trabajo en una ciudad grande. Entonces, ahorita que hablas de la cuestión de hacerlo escalonado, yo me pregunto, bueno, a lo mejor en la localidad donde tú trabajas, como los niños y además por la edad que tienen, pues muchos de ellos ya van a la escuela solos y se regresan solos, a lo mejor tú sí tienes esa posibilidad de decir, bueno, los vamos a citar por horarios, cada grado va a venir 2 horas, ¿no? Y entonces de 8 a 10, de 10 a 12 y de 12 a 2, ¿no? Y tranquilamente tú vas a tener una escuela menos saturada y los niños van a poder ir y regresar porque además pues viven cerca de la escuela y demás, ¿no? Hay esa posibilidad. Y claro, tengo la infraestructura, es una escuela pues medianamente grande, con una matrícula no tan elevada, entonces la movilidad inclusive dentro de la escuela podría prestarse y podría acomodarse para la sana distancia. Así es, pero bueno, en el caso de mi escuela, te decía, es en la ciudad, yo sí me pongo a pensar un poco en los papás que trabajan. Por supuesto. Si nosotros hacemos esta propuesta de ir hora y media o 2 horas, o un día sí, un día no, y además por grados, o sea, de cuenta van a ir los de primero y segundo unos días, etcétera, etcétera. Pero si yo soy mamá de un niño de tercero y un niño de sexto, y entonces al de tercero le toca lunes y martes y al de sexto le toca jueves y viernes. O les toca el mismo día pero en diferente horario. Exacto. Entonces voy por uno, pido permiso en mi trabajo para salir por el de tercero y después para llevar al de sexto. Es complicado. Sí. El regreso escalonado, insisto, tiene que ver muchísimo esta cuestión también de los horarios, pues con los contextos de las escuelas. Entonces yo creo que aquí los colectivos docentes tienen que tomar y se les debe permitir, las autoridades deben de abrir como el espacio para que cada colectivo tome sus propias decisiones respecto a la manera en la que van a regresar, pero sobre todo esos colectivos ponerse a pensar más allá de la conveniencia propia del docente, del contexto donde están, de los padres de familia, de las familias en general y de los alumnos sobre todo. Y te soy franca, esa es una de las cosas que a mí me preocupan, quizá miedo no es, pero sí me preocupan, porque de momento va a ser complicado hacerlos felices a todos, entre comillas, lograr una estrategia que nos convenga a todos, que nos acomode a todos, y no me gustaría o me causa una especie de ansiedad el hecho de este desacuerdo o desilusión, o que puedan sentir los papás y que los haga reaccionar de una forma no positiva, ¿no? Porque no es nuestra intención, como ya lo hemos dicho, exacto, ¿no? Y la decisión de las clases, o sea, de que sean presenciales o que sean en línea, no es 100% decisión de los docentes, es un mando, o sea, algo que se nos viene de los mandos más altos, ¿no? Claro, aunque suene religioso, de un nivel superior. Entonces, la verdad es que es muy importante
que padres de familia, maestros, directivos, estén en comunicación y puedan entablar ahora sí que acuerdos que permitan satisfacer las necesidades en la medida de lo posible de la mayoría. Las expectativas sobre el regreso a clases sí, son muy altas, atemorizan. ¿no? Y eso pues genera muchísimo temor, miedo. El hecho de que ustedes, los padres de familia, los mismos alumnos, tengan tanto ánimo y tanto entusiasmo, sí nos motiva a querer regresar. Si tú me preguntas, sí estoy motivado porque noto que hay padres, que hay alumnos que quieren, que están pidiendo el regreso y por razones positivas, no porque quieran irnos a tirar a su hijo, a su hija a la escuela para que se los cuidemos. Sí. Hay papás que sí están trabajando y haciendo su parte y en serio creo que es sano que volvamos. Sin embargo, sí me parece que tenemos que ajustarnos y sobre todo darnos cuenta de que al final esto es voluntario. O sea, si la situación de mi escuela no se presta pues para poder regresar como tal y la estructura que me está proponiendo la organización de la escuela de mi hijo o mi hija no es la que se adecua a mi realidad, pues yo tengo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Mi hijo en este momento, mi hija no va a regresar a clases. Presenciales. Van a trabajar a distancia. Y esa es otra carga que pienso que muchos maestros estamos teniendo o que estamos pensando cómo le vamos a hacer, porque al tener, digamos, unos que sí van a poder acudir a la escuela y otros que van a preferir el trabajo en línea, entonces eso implica doble trabajo y doble organización. Y bueno, hace ratito, insisto, nosotros siempre platicamos, pero no nos grabamos todo el tiempo. Estábamos platicando justo con Ninibet. Hola Ninibet, hola, te saludamos, gracias. Muchas gracias por siempre echarnos porras. Estábamos platicando acerca de esta situación y de lo complicado que va a ser que mientras estemos ahí, estar revisando trabajos en línea, porque vamos a tener que estar de manera presencial en la escuela, trabajando con los alumnos que van a ir, que van a estar con nosotros 1 o 2 horas las que los programemos, pero va a haber otros alumnos, porque los va a haber, que van a decidir no ir, o que sus tutores van a decir yo no lo puedo llevar. Y entonces la propuesta o lo que se está manejando es que a la par trabajemos de manera híbrida entre lo presencial y lo en línea. Y el reto que se nos viene es abismal. Yo la verdad es que eso es lo que más sufro, el tenerle que decir a mis compañeros maestros, ¿saben qué? Nos vamos a tener que partir. Y la organización que se viene como escuela es compleja, no complicada. No me gusta hablar de dificultades, me gusta hablar de retos. Y entonces el reto que se viene como organización escolar es muy fuerte. ¿Tú qué opinas? Ay, amigo, pues sí, fíjate que la cuestión de este sistema híbrido es algo que me mueve mucho porque pues es como si tuvieras doble plaza y 2 en 1 y además porque pues la atención no puede ser la misma. Ahorita que estamos trabajando en línea, pues yo pongo toda mi atención en eso y trato de hacerlo lo mejor posible, pero al dividirme es probable que algo parecido a quien sirve para 2 amos con alguno queda mal y eso pues no me gustaría porque trato de siempre ser lo más profesional y comprometida con mis niños, no tanto con sus papás. Realmente todo lo que yo hago e invento es por los niños y para los niños y creo que eso es algo que a veces no se ve, que a veces olvidamos, que a veces al momento de juzgar al profesor lo hacemos con una daga muy fuerte porque no observamos o no pensamos en que también tiene una vida, que también tiene sus preocupaciones, que también tiene sus limitaciones, que también puede tener inconvenientes, imperfectos y demás, ¿no? Pues somos seres humanos como ustedes, como todo el mundo y creo que eso sí me ha mantenido como la mente trabajando para saber qué es lo que voy a hacer y cómo voy a hacerle para los que están en línea y cómo voy a hacerle para los que están en presencial, que también es un poquito de carga de trabajo. Y quiero relacionar un poquito esto de que comentas que somos seres humanos y que al final de cuentas también tenemos nuestra historia detrás. O sea,
muchas veces se cree que el maestro es un personaje, ¿no? Que no tiene vida, que no tiene miedos, que no tiene familia, que no hay más allá, ¿no? Que lo que ves dentro de la escuela. Y por eso también nos decidimos hacer este podcast, para mostrar un poco más de que al final somos personas. Y bueno, creo que a la hora de lanzar este tema, uno de nuestros miedos fue el rechazo y el ¿qué dirán? Sí, ¿no? porque, ¿sabes? Pareciera, y no queríamos que fuera por ahí, que no queremos volver. También esa es otra de las cosas por la que quizá nos detenemos a comentarlo, porque entonces lo que recibimos es, pero si han estado todo este tiempo en casa, pero si son privilegiados, pero es que ya no quieren trabajar, es que ya esto y ya lo otro. Y sin duda sabemos, reconocemos del privilegio que contamos de poder trabajar desde casa y de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros seres queridos. Pero, y no es que no queramos regresar, insistimos, nosotros queremos el regreso a las aulas porque es una forma más práctica, una manera de ver a nuestros alumnos, de estar con ellos, de enseñarles un poco mejor. Nos ha costado el trabajo a distancia, no significa que porque hablemos de todo lo malo es que ya no queremos volver y que nada cambie. Nosotros estamos en la plena conciencia de que esto tiene que pasar, pero sí queríamos compartirlo porque también a veces en redes las personas nos comentan, nos piden, hablen de esto, hablen de lo otro y así. Normalmente si son como temas negativos, por así decirlo, tratamos de verlos desde una perspectiva positiva, pero en este en particular, pues sí teníamos que hablar como de qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos mueve, qué es lo que no nos ha dejado, lo que estamos pensando, no sé. Y sobre todo, Jess, el poder compartir con ustedes estas experiencias y sobre todo nuestro sentir respecto a este regreso es para que todos aquellos que se están sintiendo mal o que no son capaces de expresar su temor puedan ver que es normal, que al final de cuentas es normal sentirnos atemorizados, es normal sentir incertidumbre y que habemos muchísimos otros maestros en esa situación. Y bueno, se trata de entre todos, pues tratar de echarnos la mano y este podcast, ese es su principal objetivo, poder trabajar en equipo. Y la verdad es que es muy grato el poder haber escuchado durante el podcast las experiencias de algunos maestros, que insisto nuevamente, muchísimas gracias por su interacción. Y bueno, vamos a escuchar esta última, que habla acerca del rezago, y es muy importante que pongamos atención en este tema porque nos compete a todos. Una de mis preocupaciones principales es el hecho de que el rezago que tienen los alumnos sea pasado por alto y se pretenda continuar el trabajo con los aprendizajes esperados como si nada hubiera pasado. Autoridades, padres, alumnos y maestros tenemos que comprender que el regreso presencial debe ser la oportunidad para intentar nivelar a los alumnos y trabajar con ellos lo fundamental. Bien, Jess. Yo creo que hace rato hablábamos sobre esta parte híbrida, ¿no? Que vamos a regresar a lo presencial y no vamos a dejar lo en línea. Pero hay que reconocer además que hay muchísimas escuelas que el trabajo a distancia nunca funcionó bien. Claro. Es que, y creo que en eso tiene razón el maestro, y volvemos a la parte de no todas las condiciones de las escuelas son iguales. Y entonces, no es que no funcione el trabajo en línea, sí ha funcionado, porque se está haciendo, pero sin duda a veces es más sencillo cuando tenemos al niño ahí y le podemos explicar de primera mano qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos que él aprenda o cambie o lo que sea. Y tenemos que reconocer, Jess, que el avance no es el mismo. No, por supuesto. Y yo ahorita agregándole a lo que ya más nos comentaba, también no significa que porque regresemos este mes y medio y aquellos niños que no pudieron nunca conectarse o nunca tener una interacción con sus profesores, en este poco tiempo ya van a aprender lo que debieron de haber aprendido durante todo el ciclo escolar o durante el ciclo escolar y medio. Por supuesto, porque no llevamos solamente un ciclo escolar trabajando así, y ese es un problema
al que les decía nos vamos a enfrentar todos, porque todos formamos parte de este rezago. Tenemos que reconocer que en ese trabajo a distancia, si bien se pudo lograr un avance, este avance es muy significativo y pequeño en relación a lo que se puede construir desde el aula. Probablemente los alumnos aprendieron otras habilidades Sin duda, que les van a servir para toda la vida. claro, Pero sí. en cuanto al avance en los contenidos programáticos, y aquí sí quiero hacer como un llamado a todas las autoridades, las intermedias, a los directores también, sean comprensivos. Realmente vamos a regresar a una escuela en donde va a haber muchas necesidades, y yo sí creo y soy fiel creyente de que tenemos que volver y decir, bueno, ¿qué aprendiste? Y a partir de lo que aprendiste, comenzar la estrategia. Lo primero que hay que hacer es reconocer, sobre todo a todos los chicos que no estuvieron ahí con nosotros, que no estuvieron presentes durante este trabajo a distancia, reconocerlos y saber cuáles son sus limitaciones para poder descubrir también sus fortalezas. Y sus áreas de oportunidad, ¿no? Por supuesto. Es que es una cuestión pues importante, porque sí, de por sí, y seamos realistas, en las clases presenciales nos costaba trabajo alcanzar ciertos niveles o que los niños consolidaran determinados aprendizajes, pues ahora imagínense que lo hicieron a distancia, ¿no? Y que nosotros estábamos en toda la disposición de apoyarles, pero que algunos de ellos no cuentan con los apoyos, los insumos, con las personas adecuadas para darles orientación. Sin duda también es un momento para reconocer a aquellos niños que sí están en un ambiente favorecedor, o sea que seguramente, y eso es otra idea y a mí me encanta pensarlo, a lo mejor nos sorprendamos y ciertos alumnos que en su casa sí hubo un respaldo, un apoyo, un soporte, una motivación, un empuje, ahí habrá niños que a lo mejor estén mucho más allá de lo que nosotros hubiésemos podido lograr en las clases presenciales, pero entonces esto es otra cosa en la que hay que pensar, porque esos niños van a estar en 5º grado con otros niños que están en 5º grado y que sus condiciones y sus posibilidades no fueron las mismas. Entonces yo creo que el consejo que les podemos dar es, ante el regreso a clases que va a ser inminente, hay que darnos a la tarea nuevamente, aunque llevemos 2 ciclos escolares con el mismo grupo, de reconocer a nuestros alumnos, de darnos cuenta de quiénes son, qué es lo que aprendieron y qué es lo que necesitan. Y con base en ello, empezar a tomar las decisiones que crean más pertinentes. Pero va a sonar a cliché y va a sonar a nueva escuela mexicana. El alumno es lo más importante. Y lo es. Y hay que ponerlo al centro. Y el centro de nuestra estrategia tiene que ser nuestros alumnos. Y yo sé que lo hacemos. Y debo decir que empezamos hablando de miedos, pero también tengo motivaciones. Y una de mis motivaciones es saber que mis niños me extrañaron, saber que extrañaron la forma en la que trabajamos adentro de la escuela y pensar que cuando volvamos ellos van a estar en toda la disposición y con ganas de cooperar y de aprender y de hacer, y espero en medida de lo posible yo poder cumplir con esas expectativas y contagiar ese ánimo y que ellos me contagien, porque yo también los extrañé, porque yo también extraño el trabajo que hacemos en la cancha, por muy sencillo que parezca, porque hay alumnos que todavía no conozco en persona y me emociona mucho decir, ya por fin lo voy a poder ver, no nada más en su pantalla, sino, no sé, me emociona eso, me motiva, pero sin duda pues también me hace sentir una responsabilidad enorme. Por supuesto, y yo, al igual que tú, Jess, también me encuentro muy motivado, tengo muchas ganas de regresar. Por mucho tiempo ha pasado por mi mente, como todas las responsabilidades que se vienen encima. Es un trabajo que va a ser complicado, pero que seguramente, y a lo mejor soy muy reiterativo en esto, se va a lograr si trabajamos en equipo. Así es. Si se logra realmente dentro de los colectivos docentes, dentro de la comunidad escolar, incluido a las familias de nuestros alumnos, un trabajo que tenga esa amalgama, pues, que podamos funcionar como un engrane, y para eso hay que abrir el diálogo, hay que abrir la comunicación y sobre todo, insisto nuevamente, ponernos a pensar
en nuestros alumnos. Y con esa motivación, quédense. Piensen en esas caritas que dice Jess, piensen en esa alegría de esos pequeñitos que van a ir pues por primera vez a la escuela, porque todos tenemos alumnos de nuevo ingreso que ya no son de tan nuevo ingreso No. porque han estado ahí en las clases en línea, pero va a ser su primer contacto con nuestras escuelas, que ese sea el empuje y la punta de lanza en este regreso a clases presenciales. Y yo creo que ya para terminar, leíamos tú y yo una información muy importante sobre las medidas de seguridad y de salubridad, creo que es lo correcto, que debemos... ¿Sanidad? De sanidad, gracias, de qué es lo que debemos tomar en cuenta. Muchos negocios, muchas empresas lo que hacen es decirnos, tenemos todas las medidas de sanidad y tienen gel antibacterial. Y un tapete seco. Tapete seco, un termómetro. No es que eso no funciona, pero sí debemos tomar en cuenta que hay otras medidas que no deben perderse, no porque ya nos pusimos gel antibacterial en las manos y nos mojamos los pies con un líquido desconocido, ya, y que todas las escuelas con eso ya vamos a estar. Hay cuestiones que no debemos olvidar y principalmente, número 1, cubrebocas todo el tiempo. No vamos a podernos quitar el cubrebocas. Maestros, niños, cubrebocas todo el tiempo. Y ojo, la careta no sustituye a la mascarilla, no sustituye al cubrebocas. Es muy importante tener un cubrebocas. Se recomienda que es un cubrebocas tricapa, de estos que son desechables, y hay que tratar de invertir como escuelas, como familias también en este material. La otra es la ventilación. Así es. Sumamente importante, y está demostrado que más allá de la sanitización, que está mal dicho porque no existe, ¿no? Más allá de la limpieza de las superficies, la ventilación es lo que va a permitir reducir la cantidad de contagios. Entonces, métanse a investigar un poquito más acerca de los aerosoles, de la cantidad de dióxido de carbono por partes por millón. Hay muchísima información al respecto, pero hay que tener nuestros salones ventilados. Así es, así que se acabaron las clases a puerta cerrada con olor a humanidad adentro de los salones. Y con las cortinas cerradas. No, hay que abrir y sobre todo darnos cuenta, en donde haga falta una ventana, bueno, pues hay que ponerla, ¿no? Así es, y tener abierto todo el tiempo. Otra, súper importante, sana distancia. Y aquí es sumamente, ya repetí sumamente otra vez, es muy importante que distribuyamos dentro del aula los espacios para que los alumnos estén debidamente distanciados. Se habla de 1,5 metros por lo menos, por lo que las aulas se van a poder reducir aproximadamente a 4 o 5 alumnos por sesión de trabajo. Así es, 4 o 5, escuchen bien, 4 o 5. Y los que tienen un patiezote, pues qué padre, a lo mejor por ahí encontremos una manera de dar clases afuera, pero sana distancia. Y aquí quiero hacer una especie de paréntesis, porque cuando comentábamos en redes sobre pues este asunto de lo que nos preocupa, alguien me hizo el comentario muy acertado y yo se lo agradezco, sobre que la ventaja que tenemos los de educación física con el resto es que al aire libre es menor el riesgo y pues que los de educación física siempre estamos afuera. Por supuesto que sí, pero recordemos que tenemos aulas de 20, 30 alumnos y patios de 10 por 15. Y más allá de que sí se reduce claro, la probabilidad de transmisión, debemos de reconocer el material humano con el que trabajamos. Por más que le insistamos a los chicos que no se agarren, que no estén cerca en educación física o en cualquier otra actividad, ellos quieren jugar, y después de tanto tiempo de no verse y de no estar en contacto, pues lo que van a querer es estar juntos. Entonces es muy importante que como maestros reconozcamos que todas estas medidas se van a lograr, sí, con nuestro apoyo, pero que al final de cuentas los niños, los adolescentes, no dejan de ser niños y no dejan de ser adolescentes. Entonces ahí está el trabajo. Si usted en casa, papá o mamá, cree que es difícil controlar a 1, 2, 3 o 4, imagínense tener que controlar a 20 o a 30. O a 270.
o hay escuelas de 600 o secundarias con más de 1000. Entonces por eso es que a nosotros nos mueve todo esto, pero créanme, yo creo que todos los meses estamos pensando la estrategia posible y adecuada para que lo logremos, para que se haga lo mejor posible. Y por eso quisimos darnos a la tarea de hacer este podcast con este tema, para compartir con ustedes lo poquito, lo mucho, nuestros temores y la información que tenemos. Pero eso sí, hay que ir con mucha mentalidad positiva, pero bien informados. Sí, no nada más pensar que todo es de color de rosa, o sea, también hay que informarnos y procurar el material que vamos a usar para ir a trabajar, incluir nuestro cubrebocas, nuestra careta, todo para protegernos, incluir cubrebocas para el niño que no tiene cubrebocas y ponerle su nombre y etcétera, etcétera. Sabemos, maestros, que no podemos controlar cómo viajan los niños a las escuelas, es decir, los servicios urbanos, eso no lo podemos controlar. Sabemos que no podemos controlar lo que hacen los niños afuera de la escuela, sabemos que no podemos controlar lo que hacen en su fin de semana, pero lo que está en nuestras manos, pues hay que hacerlo lo mejor posible. Y sí nos preocupa todo eso, nos preocupan sus papás, porque todavía ellos no van a recibir la vacuna, nos preocupan ellos que todavía no tienen vacuna, nos preocupan las personas cercanas a nosotros que igual no tienen posibilidad de vacuna, pero creo que sí es importante a veces saber hasta dónde puedo preocuparme y hasta dónde puedo ocuparme. En lo que sí me ocupa es en lo que debo concentrar mi atención, porque a eso puedo darle una solución yo, pero en todo lo demás, pues tratar de no llenar mi mente con ese montón de preocupaciones y de soluciones que no podemos dar, porque no podemos ir más allá. Entonces, con eso nos quedamos. Creo que sí. Tratamos de limitar lo más posible el tema, pero da para muchísimo más contenido. Sin embargo, hoy estos son nuestros temores. Y bueno, esto fue todo por nuestro capítulo del día de hoy. Nosotros fuimos, somos y seremos Viernes de Sete. Y nos vemos hasta la próxima. Síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden, Viernes de Sete en YouTube, en Spotify, en Instagram y en Facebook. Y no se nos olvidó, felicidades mamá, feliz Día de las Madres, y a todas las mamás y maestros que nos siguen, a todas las mamás de nuestros amigos, a todos un abrazo. Un abrazo a todas las mamás. Mamá, eres la mejor, te amo. Las queremos mucho. Gracias. Feliz día. Adiós.